El doctor nos ha solicitado un poco de cambio en el programa. Desea presentar primero la charla de síndrome hipotónico de la infancia para luego abordar las miopatías metabólicas. El doctor Carlos Ignacio Ortiz González es neuropediatra, especialista en enfermedades neuromusculares de la Unidad de Patología Neuromuscular del Hospital San Juan de Dios, Universidad de Barcelona, España. Dentro de sus títulos tenemos doctor en medicina de la Universidad de El Salvador, especialista en medicina pediátrica del Hospital Benjamín Blum, Universidad de El Salvador, subespecialista en neuropediatría, Hospital San Juan de Dios, Universidad de Barcelona, España, máster en neurociencias y biología del comportamiento de la Universidad Pablo Olavide, Sevilla, España, máster en investigación en ciencias clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona, España, y máster en electrodiagnóstico clínico, Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona, España. Con ustedes, el doctor Carlos Cortés. Creo que me pondré sí, mejor por aquí. Hola, muy buenas tardes al comité organizador por haberme invitado a mi lindo El Salvador. Es para mí un enorme placer y una doble responsabilidad de estar aquí, porque cada vez que vengo a El Salvador y dar alguna charla, pues es venir a rendir cuenta a mi patria, a mi tierra, y pues regresar un poco la experiencia de lo que aprendemos afuera, y sobre todo, en primer lugar, pues comentarles que todo lo que se hace afuera, pues evidentemente aquí se puede hacer también, simplemente es unir las piezas del pastel. ¿Ya? Bueno, le pedí el cambio porque prefiero hablar primero de las bases generales de las enfermedades neuromusculares dentro del síndrome hipotónico y posteriormente pasar a algo más complejo y más específico como son las miopatías metabólicas. ¿Se puede? Espera un segundo. Espera. Ahora. Un segundo. No, eso no. Es que es esto que está aquí. No, esto aquí lo que pasa es que se ha tocado de otra manera. Bueno, de cambiarlo aquí. Perfecto. Tengo el mismo tiempo, ¿no? Sí. Bueno, empecemos. Bueno, para que un niño corre, juegue y salte, pues evidentemente necesitamos la integración de la vía piramidal, de la primera motoneurona, de la segunda motoneurona. Esto tiene que integrarse con el sistema nervioso periférico, la unión neuromuscular, hasta tener, pues evidentemente, el fenómeno de contracción y relajación para obtener la fuerza muscular necesaria para cada una de las actividades físicas que realizamos al día a día. Pero cuando alguna de estas vías se altera, evidentemente vamos a tener signos y síntomas, ya sean específicamente musculares o asociados con cualquiera de los otros órganos y sistemas, y es cuando nos enfrentamos a las enfermedades neuromusculares. Y cuando falla alguno de estos órganos y sistemas, pues evidentemente es lo que tenemos, es decir, es un recién nacido hipotónico, un lactante hipotónico, y que debemos de tener, es decir, debemos de recordar y debemos de ser enfáticos. Me van a escuchar hablar cientos de veces esta media hora de lo que es debilidad e hipotonía, porque son los signos, guías, característicos principales que debemos de saber como clínicos, y lo otro que sabemos de saber diferenciarlos para orientar el diagnóstico clínico hasta llegar a un diagnóstico definitivo, si podemos hacerlo o no. Esa es otra historia. Los signos guías es hipotonía y debilidad, y debemos de tener la ambición de llegar a cada uno de estos diagnósticos, de diagnosticar distrofias musculares congénitas, Steiner, Prader-Willi, atrofias musculares espinales, distrofias musculares congénitas, distrofias musculares de cintura, miopatías congénitas, etcétera, etcétera. Una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta, como en primer lugar a la hora de evaluar la debilidad y la hipotonía, es el grado de severidad o de gravedad. Por definición o por concepto académico, se consideran
leves o moderados cuando empiezan después de los 2 años de edad. Los signos y síntomas que aparecen desde recién nacido hasta más o menos los 18 o 24 meses de edad, en general se consideran graves porque tienen una repercusión importante para la movilidad del niño, tanto en ese momento como en el futuro. Lo otro muy importante en cuanto a la gravedad no solo es la hipotonía y la debilidad, sino que los signos que lo acompañan. La artroriposis es un concepto muy importante que debemos de tener en cuenta. Artroriposis simplemente nos quiere decir que ha habido una hipomotilidad fetal. Y, por ende, si ha habido una hipomotilidad fetal, la artroriposis puede ser de origen intrauterino o por malformaciones uterinas, que de hecho es la más rara, pero es la que más frecuente se menciona. Puede ser de origen muscular o puede ser de origen del sistema nervioso. Y de sistema nervioso puede ser sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y ahí viene el reto de los clínicos de hacer esta diferenciación. Luego, un dato muy importante que debemos de tener en cuenta es que los pacientes con enfermedades neuromusculares, sobre todo aquellos que presentan enfermedades neuromusculares graves, no debemos de tirar la toalla en ningún momento. ¿Por qué? Porque solo hay un 15-20%, sobre todo las miopatías congénitas por déficit de miotubularín, que tienen una mortalidad por encima del 50% en los primeros 2 años de vida. El resto sobrevive, y sobrevive pues de una manera con una calidad de vida buena o regular, pero que pueden tener una sobrevida dependiendo de los cuidados, incluso hasta llegar a adulto o la vejez. Como pueden ver aquí, es decir, estos pacientes, distrofias musculares congénitas, miastenias congénitas, las distrofias miotónicas tipo 1, las atrofias musculares que ya van a ver más adelante que se puede modificar la historia natural, pues aquí tenemos un Prader-Willi que los primeros 2 años pues tuvo dificultades importantes de succión, sonda nasogástrica, incluso gastrostomía, y después corren, juegan y saltan y tienen una fuerza espectacular. Es decir, por tanto, debemos de conocer la historia natural de cada uno de ellos y el mensaje es no tirar la toalla, evidentemente, por ningún paciente, ¿no? Y lo otro es que lo que ya había dicho previamente, es decir, la semiología clásica, es decir, la piedra angular como cualquier rama de la medicina, pero en las enfermedades neuromusculares es saber explorar al paciente. Es fundamental, hay que escuchar a los que saben, hay que escuchar a los maestros, y el mejor maestro es el paciente, hay que analizarlo de manera integral, hay que analizarlo desde la cabeza hasta la punta de los pies, porque ahí está la clave, ahí está la orientación diagnóstica. Luego son matices, que si la creatinquinasa, si el estudio electromiográfico, que evidentemente es muy importante, y luego otras pruebas complementarias, que las tenemos o no las tenemos, como es la biopsia muscular o los estudios genéticos, pero lo que quiero decir es que, sobre todo como tenemos un bombardeo de tecnología, ante cualquier paciente hipotónico o entre cualquier paciente con sospecha de enfermedad neuromuscular, no pensemos en pedir genes, no pensemos en irnos, o sea, no pensemos en construir la casa por el tejado. Evaluemos bien el paciente y sobre todo conozcamos la historia natural, como vamos a ver más adelante. Y la piedra angular para saber diagnosticar al paciente es saber diferenciar entre hipotonía y debilidad y saber explorar si esta hipotonía y que puede estar asociado a debilidad y o fatigabilidad es de origen central o periférica. Y aquí tenemos, es decir, esta es la diapositiva angular, es decir, si sabemos esto ya me puedo quedar tranquilo, como dijo el colega en la maravillosa charla de neuroimagen. Es decir, la hipotonía central, el problema de la hipotonía central es que no tiene un control de tronco. Es decir, el paciente tiene movimientos antigravitatorios, tiene fuerza en las extremidades, tiene reflejos, pero no hay un control cefálico ni hay un control axial. Tiene dificultades para el control cefálico y dificultades para la sedestación. Y las causas, pues generalmente es toda aquella afectación que incluya a la primera motoneurona y hasta la segunda motoneurona justo cuando empieza el sistema nervioso periférico. La periférica es fácil, es todo lo contrario. Es decir, predomina la debilidad sobre la hipotonía, no tiene movimientos antigravitatorios, tiene dificultad para la movilización de las extremidades y generalmente se acompañan de hipo o arreflexia. Evidentemente, esta es la teoría, pero en la práctica generalmente tenemos hipotonías
combinadas. Pero ahí viene lo de ser acuciosos y de ser clínicos, de identificar lo que predomina. Si predomina la hipotonía central o si predomina la hipotonía periférica. Y aquí tenemos dos ejemplos, es decir, aquí tenemos un cuadro de hipotonía central, dificultad de succión, nulo control de cuello, y el otro caso, que aquí se presenta en las épocas lluviosas y que hay más de alrededor de 40, 50 al año, que ya saben qué es, que es un síndrome de Guillain-Barré. Es decir, aquí tenemos un caso de hipotonía central y un caso clásico de hipotonía periférica. Y lo otro, la distribución de la debilidad es fundamental. Esto es fundamental. Por concepto clásico, si el paciente presenta debilidad proximal, que debilidad proximal se traduce en debilidad de la cintura pélvica y escapular, hasta no demostrar lo contrario, este paciente tiene una enfermedad primaria de la fibra muscular. Luego ya aprenderemos cómo diferenciarla, si es de la membrana que orienta a distrofia muscular o si es del aparato contráctil que orienta a miopatías congénitas. En cambio, si la debilidad es distal, si es de rodillas hacia abajo y si es de codos hacia adelante, generalmente, aunque hay excepciones, pues nos está orientando que el problema no es muscular, sino que es nervioso. Entonces estos son dos conceptos claves que tienen que quedar presentes, grabados en el hipocampo, que concepto de hipotonía central y periférica y concepto de debilidad proximal y distal. Si aprendemos esto ya me quedo tranquilo, todo lo demás son adornos. Y lo otro que estamos hablando, o sea, la charla es de síndrome hipotónico y yo me dedico a enfermedades neuromusculares, pero afortunadamente las causas de la hipotonía, sobre todo las hipotonías graves en los primeros 2 años de vida, afortunadamente las más raras son las enfermedades neuromusculares. Las más comunes, pues valga la redundancia, son las comunes. Infecciones, procesos de encefalopatías hipóxico-isquémicas, alteraciones hidroelectrolíticas, luego en segunda instancia dentro de ese 80% están las enfermedades metabólicas, trastorno del ciclo de la urea, es decir, trastorno del metabolismo intermediario neonatal y perinatal, y dentro del 20% de las enfermedades neuromusculares, es otro tip de la charla, las más frecuentes, que siempre hay que descartarlas, es el síndrome de Prader-Willi y distrofia miotónica de Steiner. Es decir, dentro de ese 20% que me quedan a lo que yo me dedico, es decir, antes de estar pensando que es un déficit de rapsina, que es un DOX7, que es una miopatía congénita por mutación en el NFL1, nada de esto. Siempre tenemos que descartar el Prader-Willi y la enfermedad de Steiner. Es una cosa que tiene que quedar bien clara. Basados en estos conceptos previos que hemos hablado, pues actualmente hay más de 800 enfermedades neuromusculares, más de 400 genes descritos. No tenemos tiempo para esto, pero lo que debemos de aprender son a identificar los 4 grandes fenotipos que hay. Y los 4 grandes fenotipos que hay son enfermedades primarias de la fibra muscular, que son las distrofias musculares y las miopatías. Luego, el otro grupo grande por prevalencia también que tenemos que identificar son las atrofias musculares espinales y, en tercer lugar, las neuropatías hereditarias, a diferencia de las neuropatías inflamatorias, que esa es otra historia. ¿Qué necesitamos para la orientación diagnóstica? Fácil, es que lo tenemos absolutamente todo, es decir, solo hay que juntar las piezas. Lo más importante es la clínica, o sea, tenemos la clínica, tenemos a los maestros, tenemos a los pacientes, hay que escuchar al paciente a través de sus manifestaciones clínicas y luego, pues evidentemente, si estamos hablando de enfermedades neuromusculares, pues tenemos que tener cosas básicas. Y las cosas básicas en las enfermedades neuromusculares son 2. La CPK, que nos ayuda a diferenciar si es una distrofia muscular o si es un cuadro miopático, y evidentemente un buen estudio electromiográfico orientado a la clínica del paciente. El estudio electromiográfico, tanto en adultos como niños, tiene que ser un complemento. Los estudios electromiográficos y neurográficos es el martillo de reflejo eléctrico. O sea, tiene que verse así. No tienen que hacerse sistemáticamente igual para todos. Por lo tanto, tiene que ser una herramienta diagnóstica útil, pero orientada a la clínica del paciente. Y después, evidentemente, dependiendo de la latitud del mundo donde estemos y de las
oportunidades que tengamos, pues podemos pedir resonancias musculares, biopsia muscular, biopsia de nervio, cultivo de fibroblastos, genética, todo lo que queramos. Hasta ahora todo es fácil, pero pues la mayoría que estamos aquí somos clínicos y hay que estudiar, ¿no? Es decir, si estamos aquí es porque tenemos fama que estudiamos, y entonces debemos de tener conceptos clásicos, es decir, clásicos, tenemos que tener metidos en la cabeza, es decir, patrones de debilidad, pero hasta ahora yo lo que les dejo es el patrón de debilidad proximal y distal, pero que en los libros, en Google, Wikipedia, lo que quieran, encuentran los famosos patrones de debilidad. Y con estos patrones de debilidad y la asociación de signos y síntomas, pues evidentemente podemos llegar a diagnósticos. Por ejemplo, si un paciente tiene afectación de diafragma, voy a pensar que tiene afectación de asta anterior, que puede tener una distrofia muscular de Steiner o una miopatía congénita, y así pues van apareciendo casos. Si el paciente tiene una debilidad distal, puedo pensar que tiene una atrofia muscular espinal o que tiene una neuropatía periférica, y así de esta manera, pues, etcétera, etcétera. Si aparecen signos y síntomas sistémicos y sobre todo de músculos sumamente especializados, como son los músculos extraoculares y los músculos palpebrales, pensar que el paciente o tiene un cuadro miasténico o un déficit energético. ¿Por qué? Porque en las neuropatías y en las distrofias musculares, los músculos altamente especializados, como son los oculares, no se alteran. Se alteran si hay un problema de combustible, ya sea de entrega del combustible o de producción del combustible. Entonces son tips que tenemos que anotarlos también. Y si hay compromiso facial, pues evidentemente por sentido común pensar que es el facial, ya sea adquirido o congénito. Y lo otro, que si hay compromiso pseudovulvar, es decir, afectación de pares craneales bajos, también pensar que es un cuadro degenerativo o un cuadro de déficit energético, que son tips que nos ayudan a diferenciar al paciente. ¿Por qué es importante llegar hasta esto? ¿Por qué? Evidentemente los cuadros clínicos severos, si identificamos un cuadro clínico severo y lo orientamos, pues nos va a servir para tomar la decisión de limitar al paciente, para consejo genético o para tomar decisiones inmediatas. Si son formas intermedias, pues evidentemente nos va a servir para evaluar la evolución y el pronóstico. Y lo más importante, hay que cambiar el paradigma que las enfermedades neuromusculares no tienen tratamiento. Es decir, cada vez más las enfermedades neuromusculares tienen tratamiento, y eso es muy importante saberlo, que tratamiento no es igual que cura, pero que debemos de buscar, debemos de perseguir lo que se puede tratar y lo que se puede mejorar. Bueno, entonces, una vez que hemos hecho este ejercicio clínico, lo que debemos de hacer es tratar de definir a dónde está el problema, tratar de definir si el problema está en la fibra muscular, en la unión neuromuscular, si está en el nervio o en el asta anterior. Como no tengo tiempo para mencionarlos todos, lo que voy a hacer es mencionar los más comunes y los que pueden tener alguna opción de tratamiento. Los más comunes, como dije previamente, el síndrome de Prader-Willi, que se caracteriza por recién nacidos hipotónicos, con una debilidad de deglución, no pueden tragar, necesitan sonda nasogástrica y algunas veces gastrostomía. Los estudios neurográficos son normales, aunque son pacientes que pueden tener hiporreflexia o arreflexia. El electromiograma en el Prader-Willi nos puede confundir porque encontramos un patrón miógeno y algunas veces nos puede sugerir que es una miastenia congénita. Por eso, ante la duda, hay que darles mestinón. O sea, ante la duda, porque el Prader-Willi se puede confundir mucho con una miastenia congénita, como lo explicó muy bien ayer el doctor López. Pero este es el fenotipo clásico, es decir, neonato, hipotónico, dificultad de succión, que se han descartado las principales causas, pidan la microdeleción del cromosoma 15 y tienen un 80% del diagnóstico asegurado. El otro 20% pues ya es para divertirse con otros diagnósticos. Y lo que había dicho previamente, en un principio parece que se mueren, pero luego dan guerra. Y hay Prader-Willi que pueden ser sumamente hipotónicos durante los primeros 2 años de vida y que luego saben leer, saben escribir y que tienen un retardo mental leve, pero tiran. O hay otros que, pues, evidentemente tienen retardos mentales moderados, problemas de conducta que son muy importantes, pero que tienen solución de manera parcial y hay que luchar por ellos. Este es el otro caso. Es un paciente con una hipotonía, una debilidad neonatal, una succión débil, pero no tan severa como la del Prader-Willi. Las EPK en este caso eran normales, la neurografía del paciente normal y el electromiograma del paciente normal.
absolutamente normal, con una estimulación repetitiva normal. De ahí la importancia de hacer una buena historia clínica. La madre de 40 años con fibromialgia, con calambres, con dolores musculares, con una intolerancia al ejercicio. A los 30 años le diagnostican cataratas a la madre, que no es frecuente, o sea, no es lo habitual tener cataratas a los 30 años. Y además, la madre había presentado 4 episodios sincopales. Y el hermano mayor de la madre había fallecido recientemente de muerte súbita. Esto, el niño tiene en la frente un rótulo que dice: doctor, tengo Steiner. No me vaya a pinchar a mí, no me haga electromiograma a mí, pinche a mi madre que va a encontrar las descargas miotónicas. Porque las descargas miotónicas en el Steiner, todos son congénitos, pero en el grave aparecen hasta los 3-4 años de edad. Por más que pinchemos al niño, va a salir absolutamente normal. Y pinchamos a la madre y encontramos la descarga miotónica o el signo de la moto, o como lo que quieran llamarle. Y entonces es un diagnóstico muy fácil, que lo hicimos en la consulta, pero yo le estoy contando lo bonito para ser didáctico. Pero este paciente se había pedido un exoma clínico, en neonatos habían pedido un exoma clínico, salió normal, habían pedido un CGH-Array y terminaron con un cariotipo y todo había sido normal. ¿Por qué? Porque hay que pedir específicamente la expansión de tripletes para el Steiner, así como se pide para el X frágil o el Huntington. ¿Vale? Entonces, son 2 patologías que debemos de tener presentes. Afectación primaria de la fibra muscular. Lo que aprendimos en la facultad es que las enfermedades del músculo se llaman miopatías. Este era el aprendizaje que al menos yo tenía. Pero miopatía es como decir, me duele la cabeza, me siento mal. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de diferenciar entre la afectación primaria de la fibra muscular, debemos de diferenciar distrofias musculares congénitas y miopatías congénitas. Y es muy fácil, con unas simples CPK. ¿Por qué? Porque el problema de las distrofias musculares es cuando se altera cualquiera de las proteínas que envuelven la fibra muscular. Y la creatinquinasa está dentro de la fibra muscular. Y si esta membrana muscular se pica, se microperfora, las CPK se elevan en sangre. Y en cambio, en las miopatías congénitas, el problema está en el aparato contráctil, en las bandas Z, en las bandas H, en cualquiera de las proteínas que componen su estructura. Por tanto, es muy fácil diferenciar entre una distrofia muscular y una miopatía de origen congénito. Las CPK, un dato muy importante es que las CPK, los primeros 7 días de vida, pueden ser alteradas por el proceso traumático del parto, aunque haya sido un parto natural y sin problemas. Es decir, que si le realizan las CPK a un paciente a los 2 días de vida y están elevadas, espérense y se la repiten a partir del día 10, día 15, que es un dato muy importante a tener en cuenta. Y luego ya la naturaleza nos ayuda un poco y nos ordena las enfermedades. Es decir, imagínense que toda la pantalla es una fibra muscular y que aquí tenemos el espacio extracelular, tenemos la membrana de la fibra muscular, tenemos la famosa distrofina que sirve de muelle entre el aparato contráctil y la membrana y el núcleo con sus diferentes membranas. Entonces, desde arriba hasta abajo, hasta el núcleo, nos los ordena en distrofias musculares congénitas, es decir, aquellas que se presentan antes de los 2 años de vida. Luego, distrofias musculares de cintura, que tenemos los 2 prototipos por características más singulares, que es la ligada al X, que es la distrofia muscular de Duchenne, y las recesivas, que son las distrofias de cintura, que es alfa, beta, gamma, sarcoglicano. Luego, más abajo, tenemos las miopatías congénitas, recuérdense, miopatías con CPK normales, y para no aburrirnos, dentro de la membrana nuclear interna del núcleo se codifican proteínas muy importantes que dan el fenotipo Emery-Dreifuss, y hay que tenerlo en cuenta porque el fenotipo Emery-Dreifuss no da tanta debilidad, sino que da más retracciones de codos, de rodillas, de Aquiles, y no se mueren de debilidad, pero sí se van a morir si no se detecta a tiempo de una arritmia cardíaca, porque estas proteínas codifican los canales voltaje dependientes del circuito eléctrico cardíaco. Y entonces, simplemente para tenerlo en cuenta, que si le llega un paciente caminando de esta manera, con unas retracciones y con un poco de debilidad, pídele una CPK, la van a tener entre 400 y 1000, y mándenlo al cardiólogo, no a que le haga una eco,
ni un electro, que le haga un holter y una prueba de esfuerzo, porque en el electro ni en la eco no va a detectar el problema, lo va a detectar en el holter y en la prueba de esfuerzo. Es un tip a tener en cuenta en este fenotipo porque se nos caen, se nos mueren como pollos a los 20 años, a los 30 años y cuando tienen una vida muy adaptada. La biopsia muscular, como no, es muy importante. Hay sitios donde no se hace y hay sitios donde se hace. Simplemente saber que donde hacemos biopsia muscular, pues es una herramienta muy útil porque cada una de estas proteínas que he venido hablando de forma general tiene un marcador inmunistoquímico, inmunobiológico y que las podemos identificar y podemos identificar su ausencia total y parcial y una vez que identificamos ausencia total y parcial, pues vamos a pedir la genética enseguida. Las distrofias musculares congénitas, es decir, son aquellas que se presentan antes de los 2 años de vida y tienen una característica, una peculiaridad, que pueden acompañarse de alteraciones y malformaciones del sistema nervioso central. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues estas son las proteínas responsables de las distrofias musculares congénitas, pero estas proteínas son muy especializadas y tienen unos puntitos satélites que se llaman productos glicosilados. Los productos de la N-glicosilación y los productos de la O-glicosilación. Y estos productos glicosilados, que tienen muchas funciones en las proteínas, se expresan en el músculo y se expresan en el cerebro, y tienen que ver con la diferenciación y la migración neuronal. Por tanto, podemos tener pacientes con hipotonía axial, con malformaciones del sistema nervioso central, con malformaciones retinianas, con malformaciones oculares y se incluyen dentro del grupo de las distrofias musculares congénitas, que son más de 30 y evidentemente no se las voy a mencionar, solo este tip que les estoy diciendo en este momento. Y esto ya se los he dicho, las distrofias musculares de cintura, que son aquellas que están de las proteínas, los genes que están alterados son las proteínas que envuelven la fibra muscular. Y tenemos pues evidentemente las dos clásicas, la ligada al X, que es la distrofia muscular de Duchenne, y las autosómicas recesivas, que tienen el mismo fenotipo y que son debidas a mutaciones en los gamma sarcoglicano y que las manifestaciones clínicas aparecen después de los 2 años de edad. Es decir, esto es lo que es importante para apuntar en la libreta. Y entonces, como el prototipo es el Duchenne, pues aquí en estos vídeos son diferentes pacientes, pero es todo el recorrido de la vida de un paciente con distrofia muscular de Duchenne. Entre 2 y 3 años los podemos diagnosticar. Paciente, por ejemplo, que tiene diarrea y que el médico general o el pediatra le indica unos exámenes e incluye transaminasa, están elevadas. Las transaminasas, la ALT y la AST se expresan en el músculo y en el hígado, no solo en el hígado, y algunas veces puede dar confusión. Nosotros ayer contaba que en el San Joan de Déu, pues muy centro especializado en enfermedades neuromusculares, pero que recibimos un paciente con 4 biopsias hepáticas y lo que tenía era una distrofia muscular de Duchenne. Es decir, porque cada quien vamos como caballos de carrera y cada quien piensa lo suyo. Entonces lo vieron los de gastro y biopsia, y nunca lo habían evaluado, y lo que tenían era un Duchenne. Luego, bueno, los vídeos han terminado ya, por cuestión de tiempo no los pondré, pero un tip es que el paciente con distrofia muscular de Duchenne siempre va a tener dificultad para subir escaleras. ¿Por qué? Porque el primer músculo que se afecta, los primeros 2 músculos que se afectan es el psoas y los glúteos. Y para subir escaleras necesitamos activar el psoas y glúteo, y para bajar solamente bloquear el cuádriceps. Y entonces es un tip muy importante también a tenerlo en cuenta. Y luego aparece el signo de Gowers característico entre los 5 y los 6 años, pierden la marcha entre los 14 y los 18 años, previamente era entre los 10 y los 12, y que al final pues evidentemente terminan en sillas de ruedas. Solo esto diré de las distrofias musculares por cuestiones de tiempo. Las miopatías congénitas es otra historia. Es muy parecido a las distrofias musculares congénitas, pero con CPK normales, y aquí la biopsia sí es de mucha utilidad y es importante. Aquí es como revisamos las biopsias musculares y de un paciente, pues estamos ahí como estar viendo una película hasta tratar de discernir qué tipo de miopatía congénita tiene. Y es muy importante, ¿por qué? Porque podemos encontrar cuerpos nemalínicos, podemos encontrar cores, multiminicores, desproporción de fibras, y dependiendo de estas alteraciones que encontremos en la biopsia muscular, vamos a orientar los estudios genéticos. Pero que la más frecuente es la miopatía nemalínica, y la genética es complicada porque tiene más de 14 genes implicados actualmente. Las manifestaciones clínicas
podemos tener manifestaciones clínicas severas y manifestaciones clínicas evidentemente menos severas como cualquier enfermedad, y son pacientes sumamente hipotónicos, artrogripóticos de recién nacidos. Y como dije al principio, es importante diferenciar la artrogriposis. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Si es miógena o neurógena. Con una CPK, si las CPK son normales nos vamos al mundo miógeno, y si el electromiograma es miógeno, pues evidentemente nos está cantando que debemos de ir a buscar las miopatías congénitas y no una afectación neurógena. Luego tenemos unos fenotipos más leves. Aquí, por ejemplo, en la biopsia muscular, esto es característico, que son los cuerpos nemalínicos, y ya solicitamos el estudio genético y tiramos para adelante. Y la más grave, la más letal y la más mortal es la miopatía congénita por déficit de miotubularín. Es una miopatía congénita ligada al cromosoma X, y el gen que codifica el miotubularín es fundamental porque codifica la estructura, los andamios de la fibra muscular, por lo tanto no se forma la fibra muscular, y entonces son fenotipos sumamente severos, como pueden ver aquí, y que generalmente pues estos pacientes fallecen entre los 2 y los 3 meses de edad. Y ya para terminar, las miastenias, ayer el doctor López habló de manera espectacular el tema de las miastenias. Simplemente voy a recordar que son las miastenias, se dividen en dos: la inmunológica, que es la gravis, y las congénitas, que evidentemente son debidos a alteraciones genéticas, que existen alteraciones presinápticas, sinápticas y postsinápticas, que las manifestaciones clínicas pueden ser múltiples y variadas, y que incluso pueden ser entre periodos intercríticos asintomáticos, porque son pacientes débiles, pero que son débiles secundarios a una fatigabilidad. Es decir, que son pacientes que tienen fuerza, pero enseguida se les acaba el combustible y terminan fatigados. Y como soy pediatra, y es una cosa que me motiva, y estoy seguro que en el Bloom vimos muchos pacientes de esto, hay una miastenia congénita que, debido a mutaciones en esta proteína, que es la rapsina, que se encarga de mantener la integridad del receptor de la acetilcolina, y que la manifestación temprana, el fenotipo grave, es por apnea. ¿Quién no ha visto un paciente que nace bien, le da un catarro, ingresa, intubado, se va de alta, regresa a los 3 meses porque el tío estaba enfermo, llegó a visitarlo, le dio un besito, lo contaminó, volvió a estar intubado por una neumonía, le dan de alta, vuelve a ingresar y al final termina con 5 o 6 ingresos? Pues en estos pacientes siempre pensar en esta enfermedad, porque simplemente con darle un cuarto de pastilla de mestinón 3 veces al día, le salvamos la vida. Pues este paciente es esta historia que les he dicho: ingreso, UCI, apnea, le ponemos mestinón, pero tuvo que pasar mucho tiempo. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Vamos aquí a lo manual. Algo está pasando que no... Bueno, nada, simplemente era mientras esto empieza otra vez, simplemente para mencionarles que las miastenias congénitas hay que pensar en ellas, y este fenotipo de asociado a apneas, pensar en ellas, porque les podemos salvar la vida. Hay un apartado más de la charla que lo voy a dejar y lo voy a presentar en la próxima. Llevo justo 32 minutos, y mientras preparamos la otra presentación, no sé si hacemos preguntas o continuamos a la otra.